Buenas tardes. En primer lugar, la primera pregunta, primero agradecerles la invitación y, bueno, con mucho gusto poder hacer una presentación en este escenario tan complejo y tan incierto. Y por un tema de practicidad, capaz que es mejor que yo me concentre en hacer la presentación y dejemos las preguntas para el final, porque si no, capaz que es más difícil interactuar a lo largo bajo este régimen. Pero dicho eso, no sé si ustedes están pudiendo ver la presentación, están viendo, yo estoy compartiendo mi pantalla, si están viendo en la pantalla lo que dice que es perspectiva 2020, COVID-19, dispara crisis global y pone economía en modo de guerra. ¿Eso se ve? Sí, correcto, doctor, lo estamos viendo. Bien, perfecto. Entonces, bueno, dicho eso, lo que voy a hacer es una presentación que, bueno, voy a hacerla lo más sintética posible, al mismo tiempo lo más clara posible, y les ruego que no dejen después de consultarme lo que haya quedado nebuloso. Lo primero que les quiero decir es que este es un escenario muy complejo, inédito, es algo que es bastante conocido por ustedes, pero en el terreno de la economía es absolutamente así. Hace unas semanas el secretario general de la Organización Mundial de la Salud sostenía que en relación a quienes gestionan los temas sanitarios, que están navegando en aguas desconocidas, y en la economía es exactamente así, estamos navegando en aguas desconocidas. Básicamente porque una crisis de estas características, provocada o autoprovocada por un cierre de actividades, no tiene precedentes de la generalidad que tiene hoy en el mundo, digamos. Y por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que los economistas no tenemos suficiente información histórica o suficiente herramental analítico como para poder tener una visión compacta y final de esto. Ese es un paraguas para abrir de entrada. Pero voy a dedicarme a la presentación en estas dos partes. La primera parte es a repasar lo que está ocurriendo, o sea, las características de la crisis global y algunas cifras de la crisis global para que ustedes la dimensionen, para que tengan una capacidad de comprender de lo que estamos hablando desde el punto de vista económico. Y en segundo lugar, yo les agradecería que silenciaran los micrófonos. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y se está replicando. Es bueno que las personas que no están hablando tengan todo el micrófono silenciado, por favor. Lo tiene en la pantalla el micrófono, porque si no, rebota el sonido. ¿Alguien sabe quién tiene el micrófono abierto? No puedo escuchar. Hola, Gabriel. Les repito que es necesario que silencien sus micrófonos y bajen sus cámaras. Si no, tenemos problemas de ancho de banda. Las imágenes no son necesarias. Cristina, Naum, estás con el... Ahora sí, ahí apagó. Bárbaro. Bueno, entonces, la idea es que voy a dividir la presentación en dos partes. La primera parte es una parte internacional y después una parte en Uruguay tratando de hacer algún análisis de perspectivas económicas para Uruguay, trazando algunos escenarios de crecimiento y de volumen de negocios. En primer lugar, ahí lo que ven ustedes en el gráfico, solamente de manera ilustrativa, es que la crisis es tan particular que tiene esta dinámica. Lo primero que tenemos, lo que ven en ese gráfico es en el eje vertical, o sea, en lo que ven en el eje que está puesto verticalmente, es la severidad o simulada una severidad de la recesión, y en el eje horizontal el tiempo desde que se inició el lockdown, o sea, el cierre de actividades a nivel global. Lo primero que provoca este tipo de crisis es lo que conocemos los economistas como un shock de oferta. Esto es una decisión unilateral de los gobiernos de cerrar actividades y por lo tanto rápidamente una destrucción de puestos de trabajo, una reducción de los niveles de producción, un disfuncionamiento de las cadenas de suministros y de las cadenas de pagos, y eso provoca rápidamente dificultades de solvencia y liquidez en las empresas. Pero sobre eso rápidamente lo que se agrega es un shock de demanda, porque lo que ocurre es que tanto el consumo como la inversión como las exportaciones se contraen rápidamente. El consumo porque no hay muchos sectores donde consumir, el caso del turismo es el caso más evidente, o el de los viajes es el caso más evidente,
pero también ocurre con los retails y con los grandes centros comerciales, y eso se traslada con el nivel de incertidumbre que hay de por medio a un gran freno de la inversión y a su vez en dificultades para la cadena exportadora de muchos países porque las cadenas de suministros quedan afectadas. O sea que en realidad la contención del problema sanitario conduce a un efecto en dos etapas, uno es un shock de oferta que rápidamente se convierte en shock de demanda, lo cual golpea dos veces a las economías y les provoca contracciones muy significativas y rápidamente. Básicamente lo que han estado haciendo los gobiernos en todos los lugares del mundo, una vez que cobraron conciencia de la dimensión del problema, es atacar el problema del estrés sobre el sistema sanitario. O sea, dado que la vida sigue siendo la prioridad que los gobiernos han puesto sobre la mesa, la clave aquí es evitar que el sistema sanitario colapse para poder atender a la mayor cantidad de gente posible, y eso supone intentar suavizar la curva de contagiados y por lo tanto de personas que ingresan en algún nivel de complejización. Y por eso es que el lockdown o el cierre de actividades se convirtió hasta ahora en la medida principal, probablemente la más efectiva, pero al mismo tiempo con un conjunto de costos económicos que ustedes están viviendo en carne propia. Pero ese es el centro de la preocupación de los gobiernos hoy, y en ese modo están. Iremos viendo en algún caso, ahora como les voy a comentar, aflojamientos parciales, pero con suertes diversas. Habrán visto las noticias de Singapur y de Japón, que son países que aflojaron o que tuvieron actividades de cierres parciales, pero que en estas últimas horas están ambos registrando crecimientos significativos otra vez del número de personas reportadas con el virus, y por tanto eso lleva otra vez a medidas restrictivas. No nos olvidemos además que todos los epidemiólogos lo que nos enseñan es que este tipo de fenómenos tienen fenómenos de olas, se manifiestan en olas, y por lo tanto todos sabemos que detrás de la primera ola, que Uruguay ni siquiera la empezó a vivir, va a haber una segunda y probablemente una tercera. Así es lo que nos enseña la crisis o la epidemia de la gripe española en 1918. Fueron 3 olas consecutivas y la segunda fue la más compleja. Probablemente lo que está ocurriendo hoy es que el Asia está ingresando en una eventual segunda ola, mientras que Europa estaría terminando eventualmente una primera ola y Estados Unidos está viviendo el inicio, está en el medio de la primera ola. En América Latina no hemos ni ingresado todavía de forma masiva, sino Brasil, a un fenómeno de crisis masiva. Dicho eso, lo que han estado haciendo los gobiernos es intentar compensar a la situación económica, básicamente con dos grandes instrumentos. No me voy a detener mucho en esto para no aburrirlos, pero básicamente son medidas de política monetaria y medidas de política fiscal. Las medidas de política monetaria básicamente son reducciones de las tasas de interés. Ahí ven a la izquierda los recortes en puntos básicos y en los niveles actuales de tasa de interés a los cuales han llegado países como Estados Unidos, como Australia, como Canadá, como el Reino Unido, como Nueva Zelanda. La idea es bajar las tasas de interés con el propósito de que sea más fácil acceder al crédito y por lo tanto que los consumidores y los inversores puedan acceder a financiamiento tanto para mantener su flujo de pagos como para poder eventualmente tomar decisiones de financiamiento. El problema que tiene este tipo de medidas es que arrancamos en la economía global desde niveles de tasa de interés muy bajos, porque venimos de un periodo de largo muy bajo, con lo cual, por más que se baje en tasa de interés, como ya estamos en niveles casi cero de tasa de interés, el estímulo que se puede dar a las economías mediante este tipo de instrumentos es bastante bajo. Y lo que ustedes ven a la derecha de ese gráfico, solamente para que vean una dimensión temporal, es lo que se conoce como las compras de activos que realiza el Banco Central, un Banco Central. Ahí lo que ven ustedes es la hoja de balance o el balance del Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, que lo que básicamente hace en momentos como este es comprar títulos de deuda pública del propio gobierno, bonos del Tesoro, con el propósito de generar una disminución de su rendimiento, o sea, aumentar el precio de ese título porque aumenta la demanda por él al comprarlos y baja el rendimiento, y con eso lo que provoca es una baja tasa de interés. Como ustedes ven ahí en el gráfico, la cantidad de intervención que ha estado haciendo el Banco Central norteamericano en estas últimas semanas supera ya a las que hizo en la crisis del 2008. Ahí lo ven marcado en gris en las dos cosas. O sea que estamos asistiendo a toda la batería de medidas que los organismos responsables de conducir estas políticas pueden realizar. La otra cosa que han estado haciendo los gobiernos, y esto nos viene bien para discutir algunas cosas de Uruguay después, es tratar de asegurar el funcionamiento operativo de los países, digamos.
Y básicamente ahí lo que se intenta es proveer de la liquidez necesaria para que las empresas puedan hacer frente a sus obligaciones, puedan mantener la cadena de pagos viva, de manera tal de que la crisis no se exporte sector a sector e intentar minimizar este efecto. De hecho, lo que ven a la derecha en el gráfico son el nivel de fondos de garantías estatales para intentar apalancar el crédito, para intentar facilitar el crédito de las entidades financieras en porcentajes del Producto Bruto Interno. En el caso de Francia, 14%, en el caso de Italia, hasta 25%. Uruguay está haciendo cosas de este tipo en estos momentos, o sea, con este fondo de garantía SIGA, o sea que Uruguay ha seguido el camino de intentar implementar estas medidas, aunque después podemos discutir sobre la efectividad de cómo están siendo estas medidas llegando al público que se pretende llegar. Pero lo que quiero decir con esto es que, por un lado, las medidas de baja de interés, por el otro lado, las medidas de apalancar para evitar la ruptura de la cadena de pagos, y por otro lado, como ven ahora, un conjunto de otras medidas que tanto en Italia como en Dinamarca o como en Australia se han puesto sobre la mesa. En el caso de Italia, el congelamiento del pago de hipotecas a personas que están desempleadas por el COVID, por hasta un plazo de 18 meses, se renacionalizó otra vez la aerolínea bandera de Italia. En Dinamarca, como en Holanda, como en otros varios países, lo que está ocurriendo es que el Estado está asumiendo el pago de un porcentaje importante de los salarios de trabajadores para empresas afectadas. Eso se trata de estados con fiscos muy potentes y con capacidad de actuar. Y en algunos países como Australia, lo que ven ustedes es pagos en efectivo bastante importantes para pequeñas y medianas empresas, además de todas las transferencias que se están brindando. O sea que en realidad la otra gran paquete de medidas que se están desplegando en el mundo son paquetes fiscales, o sea, paquetes que en algunos casos son exoneración de impuestos o diferimiento del pago de impuestos, o en algunos casos directamente subsidios y transferencias a sectores afectados. Por supuesto, esto depende de la potencia fiscal que tiene cada país. A más desarrollado es el país, más recursos tiene, más capacidad tiene de gravar en el futuro a sus ciudadanos y por lo tanto más capacidad tiene de actuar en el corto plazo. Como vamos a ver dentro de poco, los países emergentes tienen bastante menos potencia para actuar sobre esto. La otra cosa que quiero mostrarles es que estamos en un consenso de que esto es una situación de economía de guerra. O sea, lo que vamos a vivir a nivel de la economía global en los próximos meses es comparable a unas economías que están en guerra. Y lo que ven ustedes en el gráfico es los niveles de déficit fiscales. Recuerden que el déficit fiscal es la diferencia entre ingresos y egresos del sector público para un país cualquiera. Los niveles de déficit fiscales que alcanzaron países que estuvieron en guerra en esos años, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, y países que como Italia, Reino Unido, Estados Unidos, que alcanzaron niveles de déficit fiscal de 30% del producto. O sea, niveles de déficit fiscal que no son inimaginables. Para que tengan una idea, en Uruguay hoy el déficit fiscal es de 5% del producto y estamos todos muy preocupados por ello. Pero lo que los analistas y los observadores internacionales señalan es que todos los países del mundo van a ir a déficits fiscales muy elevados. De hecho, ven en el cuadro de la derecha el pronóstico del fondo de déficits fiscales para el año 2020 y 2021. Como ven, para las economías desarrolladas, el Fondo Monetario prevé déficits fiscales de 11 puntos del PIB, 10,6, para Estados Unidos y la zona euro, de 15,4 para Estados Unidos, la zona euro 7,5. O sea, estamos hablando de cifras extraordinariamente altas. ¿Podrían silenciar el micrófono, por favor? Lo otro que habrán visto en estas últimas semanas es mucha volatilidad en los mercados. Señor, perdón, hay alguien que tiene el micrófono abierto. ¿Podría silenciarlo porque se escucha? Gracias. Lo otro que habrán visto en estos días, y solamente para que tengan una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, es la volatilidad en los mercados. Lo que ustedes ven ahí es el índice bursátil Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más importantes que cotizan en bolsa en Estados Unidos, en Nueva York, y ven ustedes en el gráfico de arriba la caída que han tenido ese índice en las últimas semanas, que es mucho mayor a la que registrada en 2009, que la ven sobre la punta izquierda de ese mismo gráfico. Y lo mismo con la volatilidad diaria, o sea, cómo cambian los precios de las acciones de un día al otro. Estamos ya en niveles de volatilidad iguales a los que tuvimos en el peor momento de la crisis del 2009. Lo que ven en el gráfico de la derecha es que el fenómeno de impacto sobre los mercados bursátiles parece haber estado mucho más concentrado en marzo que en abril,
y en abril estamos asistiendo a leves recuperaciones de los mercados. Ven ahí en Estados Unidos con un leve rebrote del 9,7%, en la Unión Europea del 4% y en Japón también un rebote de 5,2%. Lo que no tenemos claro todavía es si ese rebote es producto de que el mercado está corrigiendo un sobreajuste que hizo en marzo y que por lo tanto hubo como un sobresusto, o directamente es que el mercado ve tan poco y está tan poco claro que en realidad lo que está buscando es un punto de equilibrio y no lo termina de encontrar. Para poder responder qué es lo que está ocurriendo tienen que pasar algunas semanas más. Pero en cualquier caso, lo importante es que desde el punto de vista financiero el fenómeno no se intensificó en las últimas semanas. Lo que sí es importante, lo habrán visto en las noticias de ayer, es lo que está ocurriendo con el precio del petróleo. El precio del petróleo se desplomó, tuvo una caída en el valor del WTI, que es el petróleo relevante de West Texas para el hemisferio norte, cayó 300% su valor diario. El Brent, que es el petróleo del Mar del Norte, que se cotiza más en Europa y en los mercados del cercano oriente, está en su nivel más bajo en su historia, con $26 el barril. El problema que está ocurriendo acá, como ustedes comprenderán, es que hay un recorte de la demanda de combustibles a nivel global superior al 30%, del orden del 35-40%, y eso lo que genera es que en una industria que no tiene capacidad de apagarse rápidamente, porque primero que tiene un funcionamiento mínimo necesario cada una de las plantas de producción, cada una de las empresas extractoras, de las plantas extractoras, pero a su vez porque tiene un conjunto de costos fijos muy elevados que tiene que amortizar y que no puede simplemente parar. La producción ha continuado a un ritmo menor, pero ha continuado, y lo que se ha generado es un sobrestock de petróleo a nivel global que no puede ser consumido, y por lo tanto lo que empieza a pasar hoy es que la capacidad de almacenamiento de petróleo está desbordada. Y en la medida que la capacidad de almacenamiento está desbordada, el precio cae, y eso se ha traducido en que los precios futuros de petróleo, lo ven en el gráfico, están cotizando a terreno en niveles negativos. ¿Qué quiere decir en niveles negativos? Quiere decir que el almacenador de petróleo le está pagando a quien se lleve el petróleo de sus instalaciones. O sea, esto es bien importante que lo tengamos presente, porque el riesgo de que si esto perdura por un tiempo prolongado, se instale en la economía global un escenario deflacionario, o sea, un escenario de caída de precios, es elevado. Un escenario deflacionario es un escenario muy riesgoso porque los economistas no tenemos muchas herramientas ni sabemos muy bien cómo manejarlo. Le tenemos mucho temor a los escenarios deflacionarios. De hecho, es lo que ocurrió durante la Gran Depresión en los años 30, y es lo que le ocurre a Japón por un periodo muy, muy prolongado, durante más de 10 años, y por lo tanto es un escenario complejo. No es un escenario que esté instalado, pero es un escenario que con un precio tan importante como el del petróleo cayendo a este ritmo, es un escenario que se ha vuelto más probable si esto persiste. Cuando uno mira los países emergentes, los países del tercer mundo, lo que ve son cosas como estas. Primero, en el gráfico de la izquierda, una abrupta salida de capitales. Lo que ven ahí es los flujos de capitales que vienen desde la economía desarrolladas a países emergentes. Y como ustedes ven allí, la caída que ya tenemos en esta semana de transcurso de la crisis empieza a parecerse bastante a la caída de capitales que tuvo lugar en 2009. La pendiente de esa caída es asimilable, a pesar de que el nivel todavía no llegó al punto mínimo que alcanzó el otro, al de la crisis de 2009. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo? Bueno, que los capitales no solamente dejaron de venir, sino que en muchos casos arriesgan a empezar a irse, o sea, de salidas masivas de capital de países como los nuestros. Y eso lo que se ha traducido es que las monedas de nuestros países, las unidades de cuenta, o sea, el tipo de cambio de cada uno de los países se está depreciando intensamente frente al dólar. Lo que ustedes ven a la derecha es un índice de monedas de países emergentes frente al dólar. Como ven, estamos ante una caída significativa, una depreciación significativa de las monedas de los países emergentes, de los países desarrollados, porque lo que pasa es típicamente que son capitales que tienen capitales constituidos en un país, en una moneda determinada, y se van, y al irse lo que hacen es venden los pesos, compran los dólares y por lo tanto deprecian el tipo de cambio y generan estos fenómenos de depreciación de la moneda, como el que ocurrió en Uruguay, que nos movimos rápidamente a estos niveles de 43, 44 pesos a partir del inicio de la crisis. O sea que el fenómeno de depreciación de la moneda y de salida de capitales es muy, muy claro en los países emergentes. Y a su vez lo que está ocurriendo es lo que ven allí con
con lo que llamamos los economistas el riesgo país. El riesgo país lo que mide es el diferencial de tasas entre una tasa ausente de riesgo, como es la tasa de un treasury norteamericano, una nota del tesoro norteamericana, respecto del nivel de tasa que paga un país emergente. Lo que ustedes ven en el gráfico es el promedio de los países emergentes, todo el mundo emergente, ahí está África, Asia, América Latina, versus, digamos, la tasa de interés ausente de riesgo. ¿Qué quiere decir el gráfico? Que antes de que empezara la crisis, los países emergentes pagaban en promedio un 300 puntos básicos más de lo que pagaba una nota de tesoro norteamericana, mientras que hoy paga 660 puntos más. O sea, antes pagábamos 3% más en promedio, hoy pagamos casi 7% más en promedio. O sea que hay menos capitales, las monedas se deprecian y a su vez es más caro conseguir capital. O sea que estamos ante lo que los economistas llamamos un sudden stop, o sea, un freno abrupto de financiamiento para países. En ese contexto, lo único que podemos esperar para adelante es que los organismos internacionales, como el Fondo Monetario, como el BID, como el Banco Mundial, van a jugar un rol mucho más protagónico en financiarnos y por lo tanto en incidir en la agenda de política económica de países como los nuestros. Y por otro lado, que todas las calificadoras de riesgo, están evaluando en este momento reducir a la baja los niveles de calificación de los países en su deuda, porque claro, el nivel de riesgo hoy es distinto que el que teníamos hoy, y eso es algo que vamos a ver después en relación a Uruguay. Para terminar esta parte rápida del repaso internacional, les hago 2 o 3 comentarios respecto a las perspectivas. ¿Dónde estamos hoy respecto a la crisis sanitaria? Lo que ustedes ven allí. Las cifras de China aplanadas, con muchas dudas de todos nosotros respecto de la fidelidad de las cifras chinas, por razones diversas, hasta por su régimen de gobierno, mientras que la curva de casos acumulados de COVID-19 a nivel global creciendo de manera exponencial todavía. O sea, dicho en otras palabras, si las cifras chinas fueran ciertas, podríamos decir que China, que inició con sus primeros casos no declarados, pero aparentemente conocidos en noviembre, habría tardado hasta marzo, o sea, unos 5 meses, en procesar la estabilización de la curva, pero habiendo tomado medidas súper restrictivas, entre las cuales está haber cerrado la ciudad de Wuhan de manera permanente durante casi 3 meses, en realidad el mundo occidental, con muchas más dificultades para coordinar medidas de control a la población, por razones diversas, hasta por cómo funcionan sus mercados, creciendo de manera exponencial todavía, o sea, todavía atravesando por la fase más dura de la crisis. ¿Qué tenemos hoy? Que China en el primer trimestre del año tuvo una contracción de su actividad de 7%. Esta es la primera vez desde los años 70 que China sufre una contracción en un trimestre de su economía. O sea, piensen lo que le estoy diciendo. Desde el año 76, China no registraba ningún trimestre de caída de actividad. O sea que el mundo, siendo China el principal exportador del mundo y siendo China una de las principales economías del mundo, no ha observado un fenómeno de contracción de actividad en China hace más de 40 años. Y esto es muy relevante para las perspectivas de crecimiento futuras. Lo que muestra ese gráfico que está en rojo a la derecha ahora es que los indicadores de alta frecuencia que se manejan en China, esos indicadores más día a día, mostrarían que el piso de la caída de actividad se habría alcanzado en algún momento de febrero y que se habría tendido a estabilizar. O sea que lo peor desde el punto de vista económico habría quedado atrás, pero, insisto, todavía es importante evaluar lo que ocurra a lo largo del mes de marzo. En contraste con lo que está ocurriendo en China, miren lo que está ocurriendo a nivel del mundo occidental. Ahí tienen la perspectiva, bueno, no solamente del mundo occidental, tienen a India navegando por debajo de todos, luego tienen a Alemania, que tiene un buen desempeño en términos de casos por millón de habitantes, Italia, España, y fíjense dónde está Estados Unidos, que es el nuevo epicentro de la crisis, donde por diversas razones esto ha explotado de la manera que explotó desde el punto de vista sanitario. Aquí hay, por supuesto, rezagos en reacción de la política, como ocurrió en Italia y como ocurrió en España, donde el fenómeno fue minimizado, al menos por las autoridades principales, pero sobre todo en el caso norteamericano hay condiciones de base de la salud de la población que subyacen, que son muy dramáticas para
la mortalidad de los casos, ¿no? Esto es la obesidad de la población y los casos de diabetes que el sistema de salud norteamericano no trata como, o no trataba hasta ahora como un problema crítico para la salud de su población. Todo eso hace que Estados Unidos se haya convertido en uno de los focos más importantes del mundo. Desde el punto de vista de las perspectivas, miren lo que señalan algunas autoridades económicas abajo, en los carteles que están colocados abajo a la derecha, ¿no? Fíjense que la economía norteamericana, en el gráfico de la izquierda, parte de un nivel la economía venía creciendo aproximadamente al 2%, y la tasa de desempleo se ubicaba en torno al 3%, o sea, estábamos en una economía que transitaba por una buena performance, luego que dejó de atrás el escenario crítico de la crisis del 2008, donde ven que el producto habría caído 8,4 y el desempleo había llegado hasta 10,3. Sin embargo, lo que dice el presidente de la Reserva Federal de San Luis, que es una entidad estadística muy importante en Estados Unidos, es que el desempleo podría alcanzar en el segundo trimestre 30% de la población. O sea, si ustedes se fijan en el gráfico que llega hasta 1948, no hay ningún registro en ninguno de estos últimos 60 años en el cual el desempleo haya llegado siquiera, o sea, estaría en la mitad, los registros históricos están en la mitad de lo que los analistas de la Reserva Federal de San Luis están diciendo. Y JP Morgan, que es un banco de inversión muy importante, señala que en el segundo trimestre de este año la economía podría caer 14%, siendo la caída más significativa desde los últimos 60 años. O sea que lo que quiero decir con esto, que la dimensión que este problema tiene es realmente colosal, digamos, no tiene punto de comparación con nada de lo que hayamos visto en los últimos 50, 60 años. En ese contexto, miren lo que está diciendo el fondo. El Fondo Monetario Internacional tenía este pronóstico de crecimiento del PIB mundial para 2020 y 2021. O sea, antes de la crisis pensaba que el mundo iba a crecer 3,3 en 2020 y 3,4 en 2021, y esta es la mirada del fondo hoy con el coronavirus puesto arriba de la mesa. El mundo caería 3%, que el mundo caiga 3%, yo no sé si ustedes lo logran calibrar, es algo muy pesado. De hecho, hasta donde yo sé, no hay registros de contracción global desde que tenemos estadísticas, y que recién el año que viene la economía rebotaría y crecería 5,8. O sea que el escenario que el fondo traza acá es que la crisis con cierre de actividades, o sea, con el lockdown, se extiende durante un trimestre, un cuatrimestre en las economías que esto tiene lugar, y luego la economía, a medida paulatina y probablemente intermitente, vuelve a una normalidad, o se instala en lo que se llama hoy en la jerga internacional la nueva normalidad. El fondo traza unos escenarios alternativos ahí sobre si la epidemia dura más, dura menos, pero en cualquier caso me prefiero concentrar en Uruguay, no quiero discutir esto más. Y acá ven la distribución que el fondo hace de la crisis a nivel global. O sea, esa caída de 3% para el año 2020 se relaciona con un Estados Unidos cayendo 5,9 este año, recuperándose el año que viene con 4,7, una euroárea cayendo 7,5 este año, recuperándose el año que viene, un centro del Asia cayendo 2,8, un cercano oriente cayendo 2,8, y un lejano oriente cayendo, no llegando a caer, manteniéndose en el 1%, resistiendo mejor la crisis que los otros lugares, y América Latina teniendo una contracción del orden del 5,2%. O sea que estamos hablando de que, salvo en el caso del Asia, del lejano oriente, todas las regiones del mundo con contracciones significativas. Y ahí lo que ven como última transparencia de la parte internacional es la distribución que el fondo hace en América Latina de la contracción de actividad. Ahí ven a Uruguay, que está con menos 3% de caída según el Fondo Monetario Internacional, que está un poco mejor que el promedio de la economía de América Latina, donde el promedio es 5,2%, y que claramente está mejor que los países más afectados, que están en la primera línea de fuego, que son los casos de México, Ecuador, Puerto Rico, Argentina, Brasil. México, Ecuador, claramente por el impacto petrolero que van a sufrir. Puerto Rico, claramente por su exposición a Estados Unidos. Argentina, porque su posición de partida era extremadamente frágil y por lo tanto tiene un escenario de mucha vulnerabilidad. Y Brasil, porque está siendo severamente afectado por la pandemia, y además por sus dimensiones es el típico país que por su densidad poblacional está llamado a ser uno de los afectados del hemisferio sur, digamos. Dicho eso, lo que les puedo transmitir es
es un resumen de cómo estamos mirando nosotros la economía internacional, que está contenida en esta placa. Nosotros estamos asumiendo, para trazar nuestro escenario en Uruguay, que lo que estamos viendo es un shock de oferta muy severo, muy profundo, pero transitorio. Eso es muy importante subrayarlo. ¿Qué quiere decir transitorio? Quiere decir que independientemente del tiempo que transcurra, que ahora lo vamos a discutir, si son 3, 6 o 9 meses, dependiendo del escenario que nos tracemos, el evento, digamos, económico tiende a normalizarse en algún momento, digamos. O sea, si bien es cierto que va a haber actividades económicas que van a cambiar para siempre, cómo se prestan, y va a haber actividades económicas que van a demorar más en recuperarse, los viajes en avión, lo hablábamos hace un rato, van a demorar bastante más en recuperarse, los viajes en general van a demorarse bastante más en restablecerse, probablemente los espectáculos masivos también van a organizarse de una manera diferente, pero en cualquier caso se trata de un fenómeno transitorio y que por lo tanto al final del túnel, existe un final del túnel y hay un lugar donde la economía vuelve a niveles de normalización. O sea, no estamos pensando en un fenómeno de persistencia prolongadísima de cosas como la que hemos estado viendo en el último mes y medio, pero sí no corta, digamos. Segundo, estamos asumiendo que las medidas que se están desplegando a nivel global van a poder contener los problemas de solvencia, o sea que detrás de este fenómeno no hay una crisis financiera global. ¿Qué quiere decir una crisis financiera global? Que asistiéramos en un momento a que los bancos del mundo empiezan a caer y empiezan a haber problemas de default generalizados a nivel de empresas y compañías que llevan al sistema financiero a colapsar. O sea, no estamos asumiendo que los sistemas de pensiones van a quebrar, estamos asumiendo que, como es transitorio, la crisis va a poder ser gestionada con mucha erogación de recursos, pero va a poder ser gestionada en un periodo de entre 3 y 9 meses aproximadamente. Tercero, la economía global seguro va a atravesar por una recesión. Eso supone 2 caídas consecutivas trimestrales. O sea que nuestra visión es que el primer semestre del año en el mundo va a ser de contracción de actividad, y probablemente el segundo y tercer trimestre del año van a ser de caída significativa de actividad en el mundo emergente, digamos. O sea, esto empezó antes en el hemisferio norte y va a prolongarse más tiempo en el hemisferio sur. O sea, nosotros nos extenderemos, en nuestra opinión, seguro hasta septiembre con situaciones complejas y probablemente recién en el último trimestre del año empezando a ver el horizonte. Algo que el mundo va a empezar a ver en algún momento del final del segundo trimestre, o mejor dicho, en el inicio del tercer trimestre, aproximadamente en julio. Y por lo tanto, la recuperación de la economía va a empezar en la segunda mitad del 2020, esencialmente liderada por las economías asiáticas. Esto es un supuesto muy importante porque, dado que Uruguay tiene como principal socio a China, el hecho de que sea China, o sea, el hecho de que sea el sudeste de Asia, y en particular China, quien lidera la recuperación, es bien relevante para Uruguay para cadenas de producción muy importantes, como puede ser la celulosa, como puede ser la carne y por supuesto la producción agrícola. Entonces, veamos un segundo algunas cosas sobre Uruguay. Primero, ¿qué es lo primero que hemos visto en las primeras semanas? La depreciación del peso. Esto es un escenario que ustedes lo vieron con claridad. Nuestro tipo de cambio saltó de niveles de 36, 37 pesos hasta alcanzar niveles de 47, 48, después volvió y hoy está en 43,2, como ven ustedes en el gráfico de la izquierda, ¿no? Esto es un fenómeno, como les dije, global, y que Uruguay navegó en el promedio de depreciaciones que tuvieron los países emergentes, tanto en su depreciación como en su posterior retorno. Lo que ven a la derecha es un gráfico que quiero explicarles un poquito con detenimiento. Es lo que se llama el tipo de cambio real de Uruguay en relación a Estados Unidos. Este gráfico, este indicador se puede construir con respecto a cualquier otro país. Aquí está graficado simplemente con respecto a Estados Unidos porque representa algo así como la economía más representativa del mundo. Lo que indica ese gráfico es cuán caro en dólares estamos en relación a Estados Unidos respecto a un periodo de tiempo. La línea punteada que ven horizontal es el promedio de observaciones de ese indicador entre 1980 y 2018. O sea que esa línea punteada podría usarse,
tomándolo con pinzas esto que estoy diciendo, como un nivel de precios normales en dólares de Uruguay con respecto a Estados Unidos. O sea, sería algo así como que si estamos sobre la línea punteada, no estamos ni caros ni baratos en dólares respecto al promedio de precios observados entre los dos países entre 1980 y 2018. O sea que sería como el benchmark o el objetivo al que deberíamos aproximarnos, en grosso modo, para no estar ni caros ni baratos. Como ustedes ven allí en el gráfico, antes de la crisis del 2002 estábamos caros en dólares. ¿Por qué? Porque estábamos por debajo de la línea punteada. Con la máxima evaluación que hicimos en julio del 2002, nos abaratamos muchísimo en dólares, por eso la gráfica sube hasta ese punto máximo allá arriba, y luego, a lo largo de la década que sigue a la crisis, la economía parsimoniosamente se encarece en dólares hasta instalarse, desde el 2010 en adelante, en niveles caros en dólares que llegaron a ser del orden del 30%. Y si ustedes se fijan en la parte final, hay, sobre todo en esta crisis reciente, por la rápida depreciación de la moneda, nos abaratamos en dólares sin llegar al nivel de equilibrio o de benchmark, pero hoy estamos aproximadamente 7,5% caros en dólares respecto del promedio histórico, pero mejorando. Esto es muy importante para Uruguay, porque parte del problema de por qué crecimos poco en los últimos años, sobre todo en 2015 en adelante, es porque la rentabilidad del sector exportador, del sector transable de la economía, era relativamente baja, producto de que permanecíamos muy caros en dólares. Caros en dólares respecto a Estados Unidos, pero sobre todo también caros en dólares respecto de competidores nuestros, como Australia y Nueva Zelanda, o de mercados de destino nuestros, como puede ser los de Argentina, los de Brasil o los de Europa. Entonces, una típica buena noticia para Uruguay cuando se deprecia la moneda, o sea, cuando el tipo de cambio se va o el dólar se va, es que el sector exportador, el sector transable, que es el que mantiene el crecimiento a largo plazo, recupera rentabilidad y al recuperar rentabilidad invierte más y eso termina dinamizando la economía. Esa es la historia del 82, esa es la historia del 2002. Sin embargo, en este momento, esta historia probablemente no sea tan así. Por lo siguiente, porque el sector exportador, para poder recuperarse, lo que requiere es que los mercados estén abiertos, que las operaciones se puedan concretar y que los precios a los que transa se mantengan en niveles razonables. Y justamente por la crisis que estamos enfrentando, hay muchas de estas variables que están sujetas a dudas. En primer lugar, los mercados logísticos están funcionando con dificultades, porque las compañías navieras y porque las compañías de transporte están afectadas por problemas de este tipo, porque las cadenas logísticas están siendo coordinadas con dificultad, todo lo cual hace que es posible que los precios o sea, la rentabilidad para el sector exportador esté recompuesta por la depreciación de la moneda, pero es posible que no pueda materializarse esto en negocios concretos porque están cerradas las canillas, digamos. O sea que en realidad tengo los precios adecuados, pero no lo puedo materializar en un negocio como consecuencia de que tengo las canillas cerradas. Y en contrapartida, el efecto negativo que tiene esto para la economía uruguaya cuando la moneda se deprecia, que ustedes lo conocen muy bien en el sector inmobiliario, es que todo el consumo y la inversión en activos inmobiliarios se detiene. ¿Por qué se detiene? Porque la gente percibe inestabilidad o incertidumbre, no sabe estimar adecuadamente el precio en dólares de las cosas y por lo tanto la única lección que tiene es que lo que mejor puede hacer es mantenerse quieto sin mover su dinero. O el consumidor que consume un automóvil o consume un electrodoméstico, que es típicamente productos importados, lo deja de hacer porque sus ingresos en dólares se ven severamente afectados. Entonces lo que quiero decir con esto es que la primera noticia para Uruguay es buena porque la moneda se depreció, pero sin embargo esa depreciación es posible que no se materialice y al mismo tiempo que las consecuencias negativas de la depreciación sí se materialicen de manera instantánea, como ya está ocurriendo por el corte de consumo asociado no solamente al distanciamiento social, sino también al fenómeno de encarecimiento de dólares. O sea que por eso es que todavía hay que mirar con precaución esta noticia. Este escenario de depreciación de la moneda nos lleva a este fenómeno en relación a la inflación. Tenemos que esperar que este es un año que además de la moneda haberse depreciado y que se continúe depreciando, es un escenario en que la inflación va a aumentar. Lo que ustedes ven allí es el índice de precio del consumo graficado hasta marzo del 2020 y proyectado de marzo del 2020 en adelante. Entonces estamos viendo una inflación que va a consolidarse en torno al
a 2 dígitos, en torno al 10% al cierre del año, pero que va a atravesar por un momento crítico entre junio y julio, con una inflación del orden del 12%, capaz un poquito más, producto de la combinación de esta depreciación de la moneda, hay muchos acuerdos salariales que tienen cláusulas automáticas introducidas, que si la inflación supera el 10 se disparan correctivos, y eso va a suponer que las industrias o las actividades que lo puedan hacer van a terminar trasladando a precios algunos de estos aumentos. Con lo cual, este es un año que además de depreciarse la moneda, también va a ser un año en que la inflación va a aumentar. El siguiente capítulo es cómo vemos la actividad nosotros, o sea, cómo vemos el Producto Bruto Interno, y aquí estamos hablando del conjunto de la economía. Nosotros, esta era nuestra fotografía de la perspectiva 2020 antes de que el coronavirus instalara. Esto es, nuestra visión era que, habiendo dejado atrás un año muy malo, que era el año 2019, íbamos a ir a un año 2020 con un crecimiento del 2,3, producto sobre todo del estímulo de las obras asociadas al proyecto UPM. Aproximadamente 1,8% de ese 2,3, o sea, 1,8% del crecimiento del 2020 era explicado estrictamente por las obras de infraestructura asociadas a UPM. O sea que estamos hablando que más de 2/3 partes de ese 2,3 eran pura y exclusivamente contribución del proyecto y sus obras asociadas. Sin embargo, con el coronavirus adelante, esta es nuestra visión, digamos, preliminar. Quiero subrayar, preliminar, ahora les voy a trazar 2 o 3 escenarios adicionales, porque es la visión que tenemos asumiendo de que el lockdown permanece de manera intermitente, entrando y saliendo de él, 180 días contados desde marzo, esto es hasta septiembre. Esto es asumiendo que entre medio de esos 180 días, por momentos se prende la actividad en algunas actividades y por momentos hay que volver para atrás. Ya lo vimos con la construcción, que la activamos, creemos que esa actividad va a persistir. Probablemente veamos en las próximas semanas algo en algún sector, como puede ser el sector comercio. Hay que ver los shoppings cuando se instala una apertura. Nosotros creemos que va a tardar todavía hasta el segundo semestre del año, pero algunos escenarios de encendido pueden producirse que hagan que el crecimiento o la actividad este año se contraiga 3,7, lo cual es en mi opinión, es una buena noticia. Acá adentro sigue estando incluido UPM en esta estimación. La única cuestión es que UPM se va a ejecutar, esa es nuestra hipótesis, no hay ninguna duda al respecto. Lo que ocurre es que va a ejecutarse de una manera más lenta, porque hay contratos que se están redefiniendo, porque hay problemas de suministros en las cadenas que se requieren. Solamente para que tengan una idea, las vías férreas que se van a usar para el ferrocarril central se están fabricando en la Lombardía, que es el epicentro del problema en Italia, y por lo tanto está rezagada su entrega, y eso supone un rezago en la cronología en el cronograma de obra. O sea, quiero decir con esto que UPM va a impactar este año, pero menos de lo que pensábamos, producto de este fenómeno de crisis global. Entonces, lo que quiero mostrarles ahora muy rápidamente son 3 escenarios sobre los que nosotros estamos trabajando sobre el Producto Bruto Interno uruguayo, sobre la actividad uruguaya. Un escenario optimista, un escenario base, que es nuestro escenario central, sensibilizado, como les voy a contar en unos momentos, y un escenario pesimista. El escenario optimista, que es este que ustedes están viendo en esta gráfica dibujada, simulada, es que estamos ante un escenario, un fenómeno muy corto, que a partir de mayo se normaliza la economía global internacionalmente, y es un escenario de corta duración, o sea que finalmente el mundo desarrollado atravesó esto con relativa éxito durante un trimestre. Y por lo tanto no estamos ante un escenario de crisis global. Este escenario, que es el escenario optimista, nosotros prácticamente lo estamos descartando porque vemos un fenómeno más extendido a nivel global y a nivel local que el trimestre que termina en abril. El escenario base es un escenario en el cual la cuarentena se empieza a revertir en junio-julio, la actividad se normaliza recién en el último trimestre de este año. Estamos ante un escenario de ruptura de empresas o sea, de empresas que van a cerrar y de empleos que van a destruirse de manera permanente.
con una ruptura parcial de la cadena de pagos y relativamente con funcionamiento dificultoso, sobre todo a partir de mayo, y con un sistema, con un sector público que está en condiciones de dar asistencia financiera al sector privado de manera relativamente exitosa, ¿no? Y sobre todo con un programa de readecuación fiscal previsto para el año siguiente. O sea que este es nuestro escenario, en nuestra opinión, más probable, que estamos asistiendo a un fenómeno que se extiende hasta septiembre en Uruguay y que empieza a normalizarse a partir de julio de manera intermitente en Uruguay, mientras que el mundo se va normalizando si es que estamos ante un escenario pandémico de no rebrotes sucesivos importantes, ¿no? Y por supuesto un escenario negativo, que es que esto no hay solución hasta fin de año y que recién la recuperación vendría el año que viene, y sí que para el caso uruguayo sería una ruptura de la cadena de pagos muy compleja, más grave que la del 2002, con un gobierno que está en dificultades para acceder a financiamiento y que por lo tanto el Banco Central se tiene que concentrar en ser el prestamista en última instancia del sistema privado de una manera compleja. Este escenario tampoco nosotros lo creemos muy probable, o sea, este sería un escenario en el cual el escenario de distanciamiento social se mantiene prácticamente incambiado hasta fin de año. Nosotros creemos que no es el escenario más probable, ni mucho menos, creemos que el escenario central es el más probable y por lo tanto es sobre el que vamos a hablar. Acá lo que les muestro son en cada uno de los cuadros las perspectivas para cada uno de los escenarios. No me quiero detener mucho en esto. Les dije que para nosotros la caída de la actividad va a ser de 3,7 para este año, como les mostré en el gráfico anterior. Estamos rehaciendo las estimaciones porque esto ha sido todo muy rápido. No es el escenario que ven ahí ustedes en el medio, donde el Producto Bruto caería 7,4. O sea, creemos que la verdadera historia de Uruguay se va a ubicar en un punto intermedio entre el escenario optimista y el escenario base. O sea que la economía va a caer más de 1,5, como lo muestra el escenario optimista arriba, pero va a caer menos de 7,4 con los números nuevos que estamos diciendo. La devaluación de la moneda va a ser importante, lo ven en la columna derecha. La moneda podría alcanzar los 53, 54 pesos en algún momento del tercer trimestre del año, el valor del dólar, pero después retrocediendo levemente hacia un poco, o sea que estaríamos ante una depreciación de la moneda del orden del 30 al 33% frente a una inflación del 10%, lo cual supondría abaratarnos en dólares 20%, lo cual es bastante importante. Con una inflación, como les decía antes, que va a pasar por los 2 dígitos y va a consolidarse en los 2 dígitos en nuestro escenario principal, y con un déficit fiscal, lo ven a la derecha, que va a ser de 2 dígitos. O sea, el gran tema para el año que viene en Uruguay va a ser cómo recomponer la situación fiscal, que va a haber alcanzado una cifra extraordinariamente elevada, mayor que la que observamos en 2002, porque el gobierno heredó una situación fiscal compleja de la administración anterior, y por otro lado porque el gobierno, en mi opinión, de buena manera, no se está ahorrando recursos en esta etapa de compensación de la economía. Probablemente lo que le podríamos decir al gobierno es que debería estar haciendo más cosas de las que está haciendo, pero en ningún caso menos de las que está haciendo desde el punto de vista de la ayuda y de las transferencias, y eso ya nos pone en una situación fiscal muy, muy delicada, porque el gobierno va a enfrentar baja recaudación, como consecuencia de lo que ustedes ven como gestores de compañía, que no van a tener actividad y por tanto no van a tributar, y por otro lado va a tener un incremento del gasto significativo por políticas tanto de compensación, de transferencias a población vulnerable, como por transferencia de recursos a empresas que enfrentan dificultades. En ese escenario estamos viendo un desempleo, como lo ven allí he dicho en el cuadro de abajo, que va a trepar, que se va a consolidar en 2 dígitos, probablemente alcanzando niveles de 15% a final de año, y pasando por niveles de desempleo del orden del 20%, o sea, aproximándonos a niveles de desempleo similares a la crisis del 2002, aunque creemos que con una cierta capacidad de reversión relativamente rápida. No les voy a contar en el gráfico, en la transparencia siguiente, las medidas que el gobierno ha estado desplegando, porque seguramente ustedes las conocen, pero solamente les voy a decir que el gobierno ha estado haciendo básicamente lo que están haciendo los gobiernos de la mayoría de los países del mundo. Es, en primer lugar, poner en prioridad mitigar la crisis sanitaria y, por lo tanto, fortalecer los recursos destinados al sistema de salud. Ahí hay un foco importante de gasto que ha sido la prioridad en todo el lugar del mundo, y en Uruguay esto no ha sido una excepción. Y lo segundo que ha estado haciendo el gobierno es minimizar, procurar desplegar medidas
que intentan minimizar los efectos permanentes sobre la actividad económica y sobre el bienestar de las personas. Ahí básicamente lo primero es asegurar el funcionamiento del sistema financiero, proveyéndole de liquidez y de crédito, por eso las medidas de rebaja de encajes a los bancos, por eso el aflojamiento de los criterios de riesgo que tienen que evaluar los bancos para otorgar préstamos, por eso el desarrollo del fortalecimiento del sistema de garantías SIGA para poder apalancar operaciones con mayor riesgo de parte de las entidades financieras, y a su vez estar en condiciones de inyectar toda la liquidez que sea posible. Después, por otro lado, tratar de proteger el empleo, básicamente extendiendo los seguros de empleo, enfermedad y los ajustes parciales que ha hecho sobre horas, de manera tal de mantener vivos a los trabajadores por un periodo relativamente corto, pero no fuera total del sistema de protección. Por otro lado, reducciones que son transitorias y por ahora probablemente cortas de cargas fiscales, sobre todo para algunos sectores de actividad, para algún tipo de compañías específicas. Y después, transferencias para colectivos en dificultades, haciendo uso de todo el arsenal que tienen disponible o que tenían disponible del MIDES, digamos, ¿no? También se han puesto sobre la mesa ideas de hacer transferencias para pymes y cuentapropistas y colectivos informales que todavía no se han implementado porque están en proceso de implementación. Lo que quiero decir con esto es que si uno mira lo que se está haciendo en el mundo, ahora se los voy a comentar rápidamente para terminar, uno lo que encuentra acá es que Uruguay no se ha amputado prácticamente ninguna herramienta. O sea, déjenme que se lo diga en estas palabras. Si a mí me hubieran dicho que este gobierno, con su mirada o con los problemas que llegó o que heredó de la administración anterior, fiscales muy severos, con el mandato que recibió de la población, que básicamente fue ajustar la economía para volver a crecer, porque esa fue la razón por la cual, una de las razones, por supuesto, no la única, por la cual el gobierno terminó siendo electo, o sea, modificar prioridades y énfasis de la política económica que tenían las administraciones anteriores, producto de que hemos llegado a una situación de la gestión fiscal muy deficitaria. Si a ustedes me hubieran dicho que con esa herencia, digamos, y con ese mandato recibido, el gobierno, ante una situación grave como la que es, habría actuado a la velocidad que actuó, desplegando medidas que son todas gastadoras de recursos, yo hubiera dicho que no, que hubieran tardado más. O sea, a mí me sorprendieron positivamente el hecho de que el gobierno con mucho pragmatismo, haya enfrentado esta situación diciendo, bueno, no me importa en este momento el 2020. El 2020 es un año perdido y por lo tanto fiscalmente yo no tengo nada que hacer en este momento que no sea intentar compensar a la economía con todo el herramental que tengo a mi disposición para evitar que esto sea mayor. Uno después podrá discutir si las medidas son suficientes, que en ningún lugar del mundo lo son, si las medidas están logrando llegar a los colectivos que efectivamente tienen que llegar, y si no requieren de ajustes y de correcciones para lograr focalizar mejor en los sectores más vulnerables o más afectados por la economía. Yo creo que eso está en proceso de gestación en estas horas. Esto es eso es lo que el gobierno está trabajando. Desde muchas perspectivas somos muchos los profesionales que hemos estado trabajando, algunos por supuesto directamente con el gobierno, otros indirectamente con los organismos internacionales que terminan asesorando al gobierno, pero que nosotros asesoramos a organismos internacionales. Lo que quiero decir con esto es que estamos en pleno proceso de recalibración de medidas para poder extender más ayudas a los sectores afectados o a los colectivos afectados. Pero lo que quiero enfatizar es que el gobierno se mostró muy pragmático, pero muy pragmático, y que difícilmente uno le pueda decir que no reaccionó con rapidez, por lo menos desde el punto de vista económico. Después está toda la discusión sobre los temas sanitarios, que yo pienso lo mismo, pero hay otra discusión aparte. Pero creo que lo que tenemos por delante o la buena noticia, que yo creo que es importante que nosotros los analistas le transmitamos al sector privado, es que estamos ante un gobierno que se muestra pragmático y que escucha voces que no necesariamente vienen desde sus filas, o sea, que ha estado escuchando ideas que provienen de distintos lugares, y eso, para navegar una tormenta como la que estamos navegando, en mi opinión, es una buena noticia, porque no estamos ante un escenario de un gobierno cerrado a la banda, empecinado en que tiene razón en todo y que
y que lo que está haciendo es lo correcto. O sea, estamos en un gobierno con una actitud distinta, que básicamente lo que definió, como le decía, es no me importa el 2020, me importa el 2021. ¿Y eso qué supone? Que si arriesgo a perder el investment grade en 2020, no me importa, cosa que es difícil, o sea, es muy discutible que ocurra, pero si ocurre, no va a ocurrir porque lo que el gobierno está haciendo deja de hacer, sino que va a ocurrir porque el nivel de riesgo de todos los países emergentes, incluido Uruguay, hoy es mucho mayor que el que teníamos. O sea que lo que quiero decir con esto es posible que en las próximas horas veamos, por ejemplo, que las restricciones que el SIGA tiene para el acceso, o las condiciones que el SIGA pone para que una empresa pueda adherirse a los fondos que el SIGA maneja, pueden verse relajadas, de manera tal de poder incluir más actividades informales o actividades que no han tenido 100% formalidad en los últimos meses. Puede ser que veamos que las transferencias a la población vulnerable se extiendan en el tiempo, como creo que va a ocurrir, y se hagan más comprensivas de otros sectores de la población. Podemos ver más medidas de inyección de liquidez a nivel del sistema financiero. Podemos ver eventualmente incluso que el Banco Central esté dispuesto a hacer compra de carteras riesgosas de entidades bancarias, de empresas con dificultades. O sea, yo creo que vamos a asistir a más medidas en las próximas semanas que precisamente estén orientadas a apuntalar o evitar, sobre todo, dos cosas. Acá lo más importante es que las empresas no se destruyan. O sea, desde el punto de vista del objetivo económico, que las empresas permanezcan en funcionamiento es clave, porque eso es lo que te da el tejido de actividad y lo que te mantiene el tejido de empleo. Y ese es el objetivo central que vamos a ver en los próximos meses o en las próximas semanas, con las limitantes que Uruguay tiene, porque no parte de una situación económica y financiera holgada. O sea, esto no es Dinamarca o Holanda, que pueden hacer estos programas de transferencias, como les señalaba yo antes, donde el Estado se hace cargo del 75% de las nóminas salariales de las empresas que están en dificultades. O sea, por decirlo de alguna manera, si ustedes son un sector inmobiliario que está afectado por la crisis y no están pudiendo pagar, en Dinamarca lo que ocurre es que aparece el Estado y les paga el 75% de los salarios a cambio de que ustedes no despidan trabajadores. Bueno, eso Uruguay no lo puede hacer porque no tiene la espalda financiera para hacerlo, pero sin embargo ha desplegado un conjunto de medidas alternativas. No me voy a detener en esto porque no creo que sea relevante para ustedes. Si después quieren hablar por qué financieramente Uruguay va a... O sea, solamente el comentario es, Uruguay no va a tener un problema financiero en 2020. Uruguay, así como el gobierno heredó un problema fiscal, en el sentido de que el déficit fiscal era elevado con una deuda elevada, esa es una herencia mala que le transfirió el gobierno anterior, hay una herencia buena que le transfirió el gobierno anterior que le dio mucha liquidez. O sea, el Estado uruguayo tenía o tiene a su disposición mucha liquidez. Solamente para comentarles, para que tengan una idea de una dimensión, las amortizaciones de bonos en moneda extranjera que Uruguay tiene para el 2020 son de 177 millones de dólares. Y solamente el gobierno, o sea, el Poder Ejecutivo, sin contar al Banco Central, que tiene mucho más, el gobierno, el Poder Ejecutivo, tiene a su disposición reservas por 2.417 millones de dólares. O sea, los vencimientos que Uruguay tiene este año son despreciables en relación a los activos de reserva que Uruguay tiene. O sea que desde el punto de vista financiero, Uruguay no tiene un riesgo de ingresar en default ni en ninguna necesidad de reestructurar su deuda en el año 2020, porque la fortaleza que tiene es que heredó o que tiene financiamiento abundante, tanto por lo que tenía en reservas como los préstamos contingentes de los organismos internacionales, por incluso las operaciones que había estado haciendo de recompra de deuda, de recanje de deuda a lo largo de la primera trimestre de este año, que lo hizo en febrero. O sea, desde el punto de vista financiero, Uruguay se puede dar el lujo de decir, bueno, si el mundo se destruye en 2020, yo permanezco al margen de él, me mantengo al día con mis obligaciones y a su vez puedo dar la asistencia al sector privado. El problema, ¿dónde va a estar? En que el escenario financiero 2020 tan complejo, por más que yo tenga espalda para resistirlo, me va a dejar un año 2021 muy complicado y voy a tener que hacer un ajuste fiscal complejo de cara al 2021, pero es un tema que pensaremos de cara al año que viene. Y para terminar, solamente mostrarle esto, acá lo que ven a la derecha son medidas que se han tomado en el mundo por distintos países y Uruguay subrayado en gris. Y si ustedes se fijan, como yo les estaba diciendo recién, salvo los casos de subsidios salarios, estoy hablando de grandes paquetes de medidas, ¿no?
y subsidio de diferimiento de tarifas públicas, Uruguay ha estado como tildando todos los checklists de lo que el mundo está haciendo. O sea, dicho en otras palabras, es como si alguien se hubiera sentado y decir, bueno, ¿qué está haciendo el mundo? ¿Y qué tenemos que hacer acá? Y bueno, ha estado procurando vigilar por hacer lo que el mundo está haciendo. Y eso es una buena práctica, digamos, en el sentido de que, aún a pesar de tener restricción fiscal como la que tenemos, es una buena práctica. Lo que ven en el gráfico de la izquierda precisamente es eso último que les acabo de decir. En el eje vertical ven el tamaño de la deuda de cada país. Uruguay tiene un nivel de 60%, como ven ustedes, en relación al producto. Y en el eje horizontal ven la potencia de gasto o la potencia de expansión fiscal o de estímulo fiscal que los países han desplegado, donde tienen a Finlandia como el más destacado, que metió un paquete fiscal de casi 14 puntos del PIB, o a Turquía con 12, o a Estados Unidos con 10, o a Australia con 10, o Canadá con 8, y ahí sucesivamente Dinamarca, Perú, Chile, Nueva Zelanda, Alemania, Francia, Brasil, Paraguay. Todos países que tienen más potencia fiscal que Uruguay porque sus posiciones de partida, salvo el caso de Estados Unidos y de Turquía, eran mejores que la de Uruguay. Entonces, si vos tenés una posición de partida fiscal mejor, tenés más capacidad de destinar recursos. Bueno, Uruguay tiene menos capacidad, producto de que su punto de partida en su deuda y en su déficit fiscal no era el mejor, como les señalé antes. Por lo tanto, en síntesis, lo que yo les digo desde el punto de vista de la perspectiva global, para hacer ahora un breve comentario sobre su sector, nosotros estamos asumiendo que la economía uruguaya va a permanecer en un modo de excepcionalidad hasta septiembre por lo menos, y en un modo de que esa excepcionalidad supone con actividades intermitentemente que ingresan a la normalidad y salen de ella, producto de medidas de restricción, de distanciamiento social, que van a estar guiadas exclusivamente por el fenómeno del colapso del sistema sanitario. Acá la llave que mueve esto es el colapso de los CTIs. Eso es la llave en el mundo. Cuando la curva de contagios y aumente y nos aproximemos al número de casos que arriesgan a colapsar el sistema sanitario, lo que va a ocurrir es que apagaremos la economía. Cuando ese número se achate y se amesete, como ocurrió en las últimas semanas, observaremos, como lo ha explicado el gobierno, aflojamientos en algunas actividades que son menos riesgosas. Pero sobre esto iremos entrando y saliendo. Y esto no va a cambiar de aquí a septiembre. Nuestra opinión es que las escuelas, que es un tema central, no va a volver hasta la segunda mitad del año seguro, hasta julio seguro, de manera generalizada. Probablemente más sobre septiembre. Pero dependiendo de cuánto dure este fenómeno de excepcionalidad, es que el efecto económico es mayor o menor. Es una cosa bastante obvia que acabo de decir. Por lo tanto, nuestro escenario base es que esto dura hasta septiembre de manera intermitente. Eso nos da una caída de actividad por lo menos del 3,7%, con riesgo de que trepe hasta el 7,4%, dependiendo de cuántos días de inactividad tenemos que mantener, con sectores muy afectados, típicamente todo lo relacionado con el turismo, muy afectados, con sectores vinculados al retail bastante afectados, y todo lo que tiene que ver con esparcimiento, comercio, restaurantes, hoteles, muy afectados, con aumento de tasa de desempleo a niveles significativos, de 2 dígitos, y eso requiriendo mucho esfuerzo fiscal para compensar y evitar problemas de tensiones sociales que podrían emerger dada la gravedad del fenómeno. Y eso supone un deterioro fiscal que habrá que resolver el año que viene, a partir de la ley de presupuesto que se aprobará este año. Eso va a suponer una depreciación intensa de la moneda, en términos reales, de aproximadamente un 20% por lo menos. Eso nos vamos a abaratar en dólares un 20%. Eso supone que por lo menos los activos inmobiliarios, por lo menos van a caer en dólares para las transacciones que se ejecuten, ¿no? Que se ejecuten, otra cosa es que después se hagan transacciones, ¿no? En principio los precios van a caer 20%, 25% medidos en la moneda que quieran medirlos, porque las personas en general van a ser un 20-25% menos ricas en dólares de lo que lo eran antes de que esto empezara. Y eso es una de las variables claves para la formación de precios en el sector inmobiliario, son los ingresos de los hogares en dólares. Por supuesto que esto no es homogéneo para todos los países, ni para todo el territorio uruguayo, porque en la medida que las inmobiliarias estén más expuestas al fenómeno argentino,
lo que hay que mirar es cómo evolucionan los ingresos en dólares en Argentina. Y los ingresos en Argentina van a evolucionar mucho peor que en Uruguay. Mucho peor que en Uruguay. Los argentinos van a ser mucho más pobres en dólares al final de año de lo que lo son hoy. Por lo tanto, todos los valores que alojan el negocio inmobiliario, que están altamente expuestos a los argentinos, al promedio de los argentinos, por supuesto, al promedio de los argentinos, van a estar afectados. Pues, naturalmente, están los segmentos socioeconómicos argentinos de alto standing o los segmentos brasileños de alto standing, cuya afectación es menor. Estoy hablando del promedio de los argentinos. Como compensación de este fenómeno de precios tan intenso que va a tener lugar a lo largo de este año, la actividad inmobiliaria va a tener o la actividad turística uruguaya, eventualmente, de cara a la temporada turística del año que viene, va a tener un aspecto positivo. Los viajes van a estar absolutamente restringidos desde muchos puntos de vista, si no desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de los precios o de las frecuencias. Por lo tanto, la probabilidad de que los destinos turísticos de acceso cercanos, si es que las fronteras se reabren y se pueden acceder a ellos a través de automóvil o de un medio de transporte sencillo, van a estar potenciados. O sea que, desde el punto de vista inmobiliario, lo que Uruguay puede recibir, si todo esto no se extiende por un periodo muy prolongado, es un efecto negativo sobre precios, pero un efecto positivo sobre actividad, o sea, sobre nivel de demanda, con lo cual el resultado final del negocio es como todavía muy difícil de pronosticar, o sea, porque el propio hecho de que haya más demanda puede tener un efecto sobre precios que no es necesariamente solamente la caída de los ingresos de los hogares. O sea, lo que quiero decir es, todavía es prematuro para tener una perspectiva tanto de los precios del sector inmobiliario, que están en pleno proceso de ajuste, sobre todo en los mercados que son menos profundos, como puede ser el mercado digamos, vinculado al turismo, no tanto en Montevideo, en el mercado, o el mercado de residencia, de primera residencia, que es un mercado, digamos, más estable y más permanente y más profundo. Ese puede estar sujeto a menos variabilidad, pero en el resto, en lo que es el típico fenómeno turístico, es un año en el cual todavía es muy difícil tener un pronóstico, pero básicamente lo único que les puedo decir, uno es esto: vas a estar castigado por los precios, porque las familias van a ser menos ricas en dólares, pero probablemente estés más favorecido por un mayor volumen de demanda, porque no va a haber a dónde ir más que a un lugar al que se accede en automóvil. Y por lo tanto, lo que les quiero transmitir es que es un año en el cual hay que prepararse para hacer un año duro, pero que el 2021, si esto es corto, o sea, si esto es menor a 6 meses a nivel global, y encontramos una solución que no colapse el sistema sanitario, aun cuando no tengamos una vacuna, aun cuando no tengamos un retroviral que permita atacar con éxito los casos más graves, aún así, con este fenómeno en donde todos nos iremos contagiando y todos nos iremos construyendo esta inmunidad de rebaño, que es tan compleja y tan cara, porque producirla genera costos en vidas significativos, como lo estamos viendo de manera clara en el mundo desarrollado. Mientras esto ocurre, lo que vamos a tener es una economía parada, ¿no? o con entradas y salidas. Entonces, esos eran mis comentarios, que se me extendieron más de lo que pensaba, pero con mucho gusto, si tienen preguntas o comentarios, yo los trataré de evacuar con éxito, y les agradezco su atención. No escucho bien, si hay alguien acá, no lo escucho bien. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo le va? Habla Bien, Javier Sena. Bien. Yo creo que ha sido una exposición excelente y que nos dio un panorama muy claro de lo que está pasando y lo que puede venir. Indudablemente, para nuestro sector es bastante complicado, pero creo que hay posibilidades, y mientras que hayan posibilidades, creo que bueno, hay que tratar de incentivarlas y tratar de hacer todo lo posible para que esas posibilidades se lleven a cabo, ¿no? Mientras piensan en la pregunta, les hago un comentario muy, muy tonto y muy simple, Sí. pero que es, al menos cómo razonamos nosotros en nuestra firma. Para que tengan una idea, nosotros somos una firma donde trabajan 800 personas.
y además estamos en 4 países. Cuando tomamos los 4 países, es una firma de 1.300 o 1.400 personas. Con lo cual, como ustedes comprenderán, desde el primer momento que esto apareció, rápidamente los que somos economistas dijimos, esto es grave, hay que trabajar sobre esto. Y nosotros, básicamente, lo que trabajamos fue de la manera siguiente. La clave acá es el mantenimiento de la empresa en marcha. Entonces, uno lo que tiene que dimensionar ante una situación de este tipo es, esto no dura para siempre, punto 1. Punto 2, esto es transitorio, es muy agudo, pero es transitorio. Y aún en este escenario, para todos nosotros hay muchas amenazas, muchos riesgos, pero hay también oportunidades. Entonces, en el primer momento, lo primero que hicimos fue tomar medidas destinadas a cómo preservar que la empresa esté en marcha, que ese es el punto central. Y eso supone desde atacar el tema de costos, mantener la fidelidad con los clientes y negocios activos, y negociar con proveedores condiciones de ablandamiento con el propósito de poder renegociar eventualmente las condiciones de costos en un futuro cercano. Trazándose horizontes cortos. Uno no puede razonar esto a 6 meses a ninguna compañía. No lo puede prever porque si lo intenta razonar se va a perder en el tipo de cambio, se va a perder en las dimensiones reales. Hay que razonar en periodos cortos. No más de 3 meses, no más de un trimestre. Lo ideal es tener un plan al mes y un plan al trimestre, revisado. O sea, cuáles van a ser mis ingresos, cuáles van a ser mis costos, dónde puedo cortar, dónde puedo fortalecer, qué cosas tengo que proteger que son indispensables, con un horizonte de 1 mes a 3 meses, porque la clave es mantener la liquidez, o sea, la caja viva, por otro lado, mantener la liquidez. O sea, si yo voy a tener un problema de caja, ¿cómo me financio para que durante 60 días pueda sobrevivir? Porque si yo logro sobrevivir 90 días, es probable que pueda salir. Ese me parece que es bastante obvio lo que estoy diciendo, seguro ustedes como empresarios lo pensaron todos, pero me parece importante que todos compartamos cómo estamos razonando estas cosas en un momento tan difícil como este, ¿no? Muchas gracias, Odone. Soy Licia Coppola, Lamón Propiedades. Le quiero agradecer porque fue muy clara su exposición. No tenemos dudas de todo lo que usted dijo y nos levantó un poco la esperanza que la teníamos bastante caída. Muchas gracias por su información. Fue muy clara y muy concreta y concisa. Buenas tardes. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. Cecilia, ¿hay alguna persona que esté con alguna pregunta? No, por ahora no veo a nadie. Economista, No, perdona, yo tengo, Javier, una pregunta que puse en el chat ahí, pero no se leyó, te está hablando Willy. Sí, vamos arriba. Si tenía posibilidad de profundizar un poco más, ¿qué expectativas hay del impacto de Argentina para el sector inmobiliario de Punta del Este en particular, que estamos más expuestos a esa situación? Muy bien. Bueno, bien. Lo de Argentina es muy complejo analizar porque sus dificultades son preexistentes. O sea, ustedes saben bien que la fragilidad de la economía argentina es previa a todo este fenómeno. Eso tiene un costado positivo para Argentina, porque el año que viene vamos a estar muy probablemente viendo en todo el mundo reestructuras de deudas. De hecho, ya hay varios colegas nuestros a nivel global que están diciendo y recomendando de que hay que ir a quitas de deuda pública de muchos países del mundo porque esto va a ser insostenible. ¿Eso qué supone? Que Argentina va a navegar más disimuladamente de lo que hubiera hecho si esta crisis no hubiera estado sobre la mesa. Por lo tanto, Argentina va a ser uno más de muchos países en dificultades que ya lo van a estar. Entonces, en ese sentido, creo que lo de Argentina tiene un escenario menos dramático desde el punto de vista financiero que uno se podría imaginar. No obstante lo cual, la gravedad de la situación es muy grande y la situación económica de Argentina este año para los hogares argentinos va a ser dura y por tanto su afectación de los ingresos en dólares de Argentina va a ser dura y por lo tanto también la rentabilidad de las empresas y de los negocios va a verse complicada, excepto para algunos sectores y esto rebota rápido, como puede ser el sector más vinculado al sector agropecuario. Entonces, yo te diría que
mirado de esa perspectiva, yo no esperaría una gran temporada turística para 2021. Bien esperaría una temporada turística mala para 2021 porque el promedio de los argentinos van a estar afectados severamente sus ingresos. O sea, dicho en otras palabras, el turista no habitual de Punta del Este, por poner un ejemplo, no va a estar visitando nuestras costas. Y el turista ocasional de Colonia es un turista que vendrá con menos amplitud de la que suele venir, porque va a estar concentrado en alguna población que es la que tiene algún tiempo para el ocio. La mayoría de la población argentina va a estar concentrada en recomponer su situación económica luego de un año muy complejo. Por lo tanto, yo diría que yo no esperaría un año favorable desde el punto de vista del flujo de gente. Otra cuestión son las oportunidades de negocios que puedan surgir en un escenario tan difícil como este. Es posible que veamos que en este escenario tan negativo para Argentina y negativo global, algunos negocios inmobiliarios en Punta del Este, a medio caminar o a medio procesar, pudieran culminarse. No me imagino obra nueva importante en Punta del Este en este escenario hasta bien llegado el verano. Más bien me imagino, en el mejor de los casos, terminar lo que está en curso y eventualmente digamos, retomar alguna obra que hubiera estado abandonada si es que el gobierno uruguayo otorga algún financiamiento. ¿Eso a dónde me lleva? A que operaciones de compraventa de temas inmobiliarios podrían llegar a tener lugar, producto de que la gente en un momento de deflación, o sea, en un momento de caída del precio de los activos a nivel global, busque refugio en un activo inmobiliario, pero negociando mucho el precio. Entonces, lo que te puede llegar a encontrar es gente saliendo de la bolsa en Estados Unidos porque visualiza que el sector donde estaba posicionado, por ejemplo, el sector financiero o el sistema aeronáutico o el sector petrolero, donde las acciones están cayendo de manera importante, alguien diga, bueno, yo quiero proteger esto. ¿Y dónde lo protejo? Y bueno, voy a comprar ladrillos. ¿Y dónde compro ladrillos? En un lugar que lo pueda conocer más o menos. En Uruguay, en ese sentido, para algún segmento de la población argentina, podría abrir una oportunidad. Pero tampoco una cosa que vos digas, estamos ante un boom. Yo más bien diría que el sector inmobiliario expuesto al turismo y el sector inmobiliario en general va a tener un año complejo porque la mayoría de la gente en estos momentos, la decisión racional es permanecer líquido. Sobre todo, tanto porque permanecer líquido en dólares, o sea, tanto porque el dólar se valoriza, como porque eventualmente vamos a asistir a un escenario deflacionario. Entonces, quedarte líquido con una cuenta bancaria, aunque no te pague interés, capaz que es la decisión más racional en los próximos 6 meses. Capaz que no en noviembre, porque los precios de los inmuebles ya reflejan una caída importante. Pero de acá a los próximos 6 meses veo difícil que vos puedas concretar operaciones inmobiliarias importantes, salvo que sea una oportunidad espectacular. No sé si contesté con eso más o menos lo que me preguntaron. Javier, Sí, Pablo Gasalla tiene una pregunta para hacer. Gracias, Javier. No sé si me escuchan ahí. Sí, escucho. Gabriel, encantado. Como todos los demás, agradecerte la claridad de la exposición. Y tocando un poco el tema que hacía mención, en realidad, en lo personal, también pienso que se van a dar ciertas oportunidades de entrada al mercado por justamente esas bajas en el precio que se pueden dar. La pregunta es, como economista y eventualmente como potencial inversor, yo estaba haciendo hoy de tarde un estudio de lo que fue la crisis 2002 y más o menos para que se recuperaran los precios llevó entre 3 a 4 años por lo menos, dependiendo la zona. La pregunta es, en esta crisis, que es una crisis totalmente diferente, de una naturaleza diferente, como tú decías, donde hay cierta liquidez, hay inversores que todavía tienen liquidez, y esos inversores están esperando justamente a que las oportunidades aparezcan para poder entrar con una buena inversión. La pregunta es, ¿cómo ves vos el tiempo en que el mercado se recupere, tomando como base
capaz como techo de esos 4 años de la 2002, ¿pensás que va a ser un tiempo de recuperación más rápido o más lento? Está bien, muy buena la pregunta. Primero, esta crisis es más profunda, pero creo que es más corta que la del 2002. Sus fundamentos son de naturaleza más transitoria que la del 2002. Al 2002 llegamos luego de un periodo prolongado, 98-2001, de una economía en recesión. Este no es el caso en el que estamos. Por lo tanto, el análisis de la duración en el tiempo del fenómeno sobre los precios de los activos necesariamente me debería conducir a que no ocuparía un tiempo de características, de 3 o 4 años. Entre otras cosas, porque la depreciación real de la moneda no va a alcanzar ese pico de depreciación que tuvo en 2002, si es que esto no se desmadra, y por lo tanto la vuelta a la normalidad de los precios en dólares va a ser más rápida, menos lenta, digamos. O sea, Gabriel, perdón que te interrumpa, pero ahí en realidad nosotros como inmobiliarios lo que tenemos que comunicar a nuestros inversores es que la ventana de entrada a una potencial inversión inmobiliaria rebajada va a ser mucho más corta. Correcto. Que en el periodo anterior, en la crisis anterior. Eso es una muy buena pregunta y una muy buena interpretación. Yo presumo que sí. Lo único que te digo es lo siguiente. Estamos todavía en un terreno muy incierto en términos de la duración del fenómeno, producto de todo lo que dije. Por lo tanto, no sé si la ventana es más corta de 4 años, eso estoy seguro. Ahora, si la ventana es de 6 meses, de 1 año o de 18 meses, ya ahí me complico más. Y lo que estaría dispuesto a aceptar, además, es que del nivel del que partimos de los precios, acá hay 2 correcciones que se van a dar. La primera es una corrección producto de la crisis y la segunda es una corrección porque los fundamentos originales estaban desviados. O sea, como nosotros estábamos caros en dólares, los precios de los inmuebles en dólares estaban caros. Entonces, en esta crisis va a haber 2 correcciones. La que provoca la crisis, que va a sobrereaccionar y que va a abrir oportunidades, pero la segunda es la corrección porque estábamos caros en dólares, que no va a suponer que los precios en dólares van a volver a ser los mismos, exactamente los mismos que teníamos antes que tocar en cara. O sea, déjame que te vea de esta manera. Va a ser más corto, va a ser menos intenso, va a haber oportunidades, pero yo creo que nadie debería esperar que los precios a los que vamos o sea, para volver a encontrar precios en dólares como los que teníamos, por decir algo, hace 1 año y medio atrás, vamos a tardar ahí sí capaz que 2 o 3 años, porque estábamos caros en dólares, no por la crisis. Porque esa corrección se iba a dar igual. Ya lo estabas viendo en Punta del Este. En Punta del Este no se estaban contratando negocios muchos porque estaba caro. Sí, y solamente el que agarraba el apartamento y lo reventaba. Claro. Estábamos en la cresta de la ola con una economía inmobiliaria bastante recalentada en realidad. Y con argentinos con otras opciones. Exacto. Hoy en día los argentinos pueden llegar a tener un atractivo adicional porque no tienen mucho lugar a donde ir. Y Punta del Este siempre Punta del Este. Pero, otra vez, a los argentinos lo que les cambió es que su escenario ahora fiscal es distinto que el que tenía antes. Hoy es todo mucho más transparente que hace 10 años. Ya no va a poder comprar por un valor ficto, ya no va a poder traer dinero en una mochila, ya no va a poder, ya blanqueó en muchos casos. O sea que todo eso hace que el precio del activo en Punta del Este ya no es el mismo que tenía hace 4 años. O sea, porque las condiciones de base de la relación entre Argentina y Uruguay cambiaron. Entonces el precio del activo en Punta del Este, que eso es algo que yo he discutido con algunos colegas de ustedes en Punta del Este, cambió porque cambiaron los fundamentos. Los negocios se tienen que hacer de otra manera. Eso cambió para quedarse. Eso no es la crisis. Ahora, la crisis lo que te está agregando es que esa corrección se va a producir más rápido y va a pasar por una V. Exacto. Y eso hay que comunicarlo muy bien a los vendedores también. Sobre todo, claro. Los compradores no tanto, me imagino que no querrá decírselo así, pero al vendedor sí. Claro. Gracias, muchas gracias, Gabriel. De nada. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por escucharme. Muchísimas gracias. Y también acá hubo gente escuchándote de Rocha, Colonia, Canelones y todo Maldonado. Bueno, me alegro que haya podido ayudar.
Muy buena la intervención. Gracias y hasta Suerte. pronto. Mucha suerte. Gracias, hasta pronto. Y cuídense que es importante, la salud es lo más importante. Y buenos negocios a futuro. Sí, y salud. Salud, claro, por eso digo. Salud, buenos negocios. Chao.